Bienvenidos a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Yo soy Diego Cruz y el día de hoy nos encontramos en San Pedro Museo de Arte, donde conoceremos la historia de este lugar y algunas de las exposiciones temporales que se encuentran, como la de Las armas se han cubierto de gloria, la cual se dedica en su mayoría al artista Patricio Ramos, el cual ha sido uno de los mejores pintores que ha tenido el estado de Puebla. Comenzamos. Y ahora nos encontramos con Gerardo Bravo, autor del facsimilar de la obra de Patricio Ramos y también curador de esta maravillosa exposición. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Bitácora 32. Muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Nos podrías platicar sobre las pinturas que podemos encontrar en esta exposición? Claro que sí. En esta exposición van a encontrar un total de 24 óleos que hablan sobre la batalla del 5 de mayo, de los cuales 15 son del autor Patricio Ramos y Ortega, quien en realidad tuvo el nombre de Patricio Ramos Andrade. Es un hecho bastante interesante que se haya puesto y Ortega al casarse con su esposa de nombre María de Jesús Ortega. Algo muy interesante es de que son 15 cuadros, pero la influencia de estos se va a notar en las demás obras, en las demás 9 obras restantes. ¿Cómo es que podemos ver esto? ¿Nos podrías platicar sobre eso? Claro que sí, mira. Patricio Ramos Ortega es un personaje por demás interesante porque es llevado como un soldado de leva durante el combate del 5 de mayo. El día sábado 3 es reclutado en los cuarteles mientras él pasaba en la calle y pues prácticamente obligado a combatir en esta batalla del 5 de mayo, al igual que numerosos grupos de personas. Sin embargo, era un momento histórico y todos eran muy conscientes que la defensa de la patria era primordial, por lo cual él estuvo muy feliz de que haya ocurrido este acontecimiento y él hace una promesa que plasma en su diario y dice que Dios mediante, si se logra el triunfo de los mexicanos en esta batalla, él plasmará numerosos cuadros para honra, gloria y dicha de la patria, lo cual es lo que vemos aquí en todos estos cuadros. Hubo 3 puntos principales de combate, que fue cerca de la garita de Amozoc, que es donde estuvo combatiendo el general Porfirio Díaz, otro que es el barrio de Xonaca, en los llanos de Xonaca, que es donde estuvo combatiendo Patricio Ramos, que fue uno de los puntos más importantes, y otro de los combates, quizá el más extraordinario de todos por la lucha encarnizada, que fue en el fuerte de Guadalupe, donde el encontronazo fue muy, muy importante. Entonces, él al estar situado justo en medio como combatiente y con su visión de artista, pudo plasmar las pinturas que vamos a ver en esta exposición. ¿Cuánto tiempo después es que él pinta todos estos cuadros que podemos ver en la exposición? Pues mira, él tuvo una carrera bastante importante, vivió 72 años y combatió a la edad de 26. Entonces podemos hablar que por lo menos estuvo activo durante unos 40 años seguramente, que vemos algunas de sus obras, probablemente ya daten de 1862 o 63 las primeras, y seguramente estuvo activo hasta bien entrado el siglo XX o finales del XIX. De todas las obras, ¿cuál es la que a ti te llama más la atención, digamos, históricamente hablando? Históricamente la verdad es que todas son fabulosas, pero más que una obra preferida son los detalles que existen en cada una de ellas. Hay una pintura que me encanta porque dibuja un perrito callejero y es que pocos artistas tienen esta visión de plasmar elementos que pasarían inadvertidos por muchos. En otras, la expresión que plasma en los rostros, como cuando el soldado Pascual Gutiérrez arroja una bala de cañón sobre el invasor francés, o los detalles que plasma en estas imágenes que tenemos al fondo. Es tan minuciosa su obra y es tan observador Patricio Ramos que, conociendo el paisaje, detalla barrancas, detalla canteras y un detalle poco observado que es el crecimiento de los quiotes de los magueyes, que por lo general ocurre entre abril y mayo de cada año. Y en el cuadro que es el triunfo de la batalla,
vamos a ver la floración de todos los magueyes. Entonces es también como una especie de alegoría del triunfo y del nacimiento de esta patria. Además de eso, ¿qué personajes importantes de la batalla del 5 de mayo podemos ver alrededor de los cuadros que están presentes? Por la vista que tuvo Patricio Ramos, el más relevante de todos es Miguel Negrete, quien va a aparecer como personaje central en todas las batallas. Lo vamos a ver en casi la totalidad de sus cuadros, al centro, blandiendo su espada y sobre un caballo, justo al frente de los combatientes de la Sierra Norte. Es muy importante este elemento. También vamos a ver al general Ignacio Zaragoza, naturalmente como el líder de este combate, y junto con su estado mayor al general Colombres, quien era un general poblano y fue el encargado de la fortificación de la ciudad tanto en 1862 como en 1863. Uno de estos personajes que también quizá han sido o han pasado desapercibidos por la historia oficial y la historia pues en general de este país. Además de Patricio Ramos, nos comentaste que hay otras pinturas. ¿De qué otros artistas también podemos ver en esta exposición? Tenemos obras muy importantes de otro autor poblano, igual muy importante del siglo XIX, que es Manuel Serrano. Es un pintor costumbrista extraordinario, sus obras muy valoradas. También tenemos a Miguel Cetina, que es un pintor de la Ciudad de México, quien también tiene obra extraordinaria y de quien por primera vez además se logró traer un biombo que él elaboró en 1872 por encargo, un encargo gubernamental, y es una obra extraordinaria que siempre había permanecido en la Ciudad de México en el Museo Nacional de las Intervenciones, de quien además tenemos mucho apoyo. Tenemos también obra de Constantino Escalante, una litografía a color que tampoco había salido de Ciudad de México y que tiene 150 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de obras extraordinarias que por primera vez se lograron reunir en esta magna exposición. Y para todas las personas que no sepan, ¿por qué es tan importante esta exposición, todos estos cuadros de Patricio Ramos y los otros artistas que nos comentas? Es muy importante porque Patricio Ramos podría ser considerado uno de los creadores de la imagen nacional que tenemos de la batalla del 5 de mayo, porque él fue un pintor y combatiente en el sitio mismo de la batalla. No tenemos constancia de absolutamente ningún otro autor que haya participado en este episodio histórico. Estamos hablando de, además, el episodio más glorioso para la historia nacional en cuanto a un conflicto bélico, que es el triunfo de México sobre la máxima potencia extranjera en ese momento. Y también es que el hecho de que él haya combatido en ese momento es algo por demás glorioso, incluso como lo narra, porque todos los óleos van narrando diferentes episodios del combate, episodios que él vivió y que logra reproducir perfectamente como si se tratara, vamos a decirlo, como de unas selfies, porque además él aparece en los cuadros, él mismo se retrata en los momentos que él estuvo combatiendo. Entonces tenemos una narrativa extraordinaria que pocas veces se puede apreciar, incluso en la obra de artistas internacionales. ¿Qué relación tienen los cuadros de Patricio Ramos con el trabajo que comentamos al inicio, del cual tú fuiste autor? Pues este facsimilar que se encuentra o que se resguarda en la Biblioteca Palafoxiana, no sabemos en qué año llegó, no sabemos bajo qué condiciones fue esta donación, nada absolutamente. Lo único que tenemos conocimiento es que era una obra que ya se reseñaba desde los años 50 como un manuscrito de un pintor que había sido supuestamente combatiente. Tras analizar este manuscrito y haberlo transcrito el año pasado, pues nos dimos cuenta que toda la obra que existe pues en prácticamente todo el país narra o es narrada en este diario que escribe entre 1903 y 1906. Es decir, es un diario de prácticamente 3 o 4 años de trabajo en los cuales va plasmando todo lo que él vio y todo lo que plasmó en su obra. Es una narrativa completa de estos óleos maravillosos que vimos. Para todas las personas que nos están viendo y estén interesadas en venir a ver esta exposición, ¿nos podrías comentar los días y horarios en los que está? Por supuesto, está de martes a domingo en horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Pues Gerardo, muchísimas gracias. Un último mensaje que quieras dar a la audiencia. Pues que visiten esta exposición, por demás que bueno, es un pintor orgullosamente poblano, nativo de aquí de esta ciudad, es de los barrios fundadores, además donde él nació y desarrolló su vida, y que pues bueno, él prácticamente también muere aquí en la ciudad de Puebla, y toda esta obra es un soldado y originario de la ciudad de Puebla. ¿Qué mejor para narrar este episodio glorioso para la ciudad que un personaje como él? Pues muchísimas gracias, Gerardo, por todo lo que nos compartiste. Continuamos con más de Bitácora 32. Y ahora nos encontramos con Javier Gómez, director de Acervo Cultural de la Secretaría de Cultura y quien se encargó de organizar la gestión para que se trajeran todos los cuadros de esta maravillosa exposición de Las armas se han cubierto de gloria. Javier, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenido a Bitácora 32. ¿Nos podrías platicar sobre cómo es que se logra esta exposición? Pues mira, en el año 2020, como parte de nuestro trabajo, recibimos muchos materiales de la Biblioteca Palafoxiana para ser digitalizados, y entre ellos recibimos un manuscrito de un pintor poblano del siglo XIX, que eran sus memorias, llamado Patricio Ramos y Ortega. Cuando hicimos el análisis de este manuscrito nos dimos cuenta que era un pintor, pero también fue un soldado civil que participó en la guerra del 5 de mayo. El texto era maravilloso. Decidimos hacer entonces una transcripción del texto, una investigación biográfica del pintor que fue soldado, y después imprimimos un libro facsimilar de este documento y fuimos acreedores al Premio Nacional Antonio García Cubas como la mejor obra facsimilar del año en la República Mexicana, esto en el año 2021. Y pues a partir de ahí empezamos a ver las conmemoraciones que habían para el 2022, y entre esas se encontraba el 160 aniversario de la batalla del 5 de mayo. Y pues quisimos hacer por primera vez en la historia un gran reconocimiento a Patricio Ramos y Ortega, el gran pintor bélico mexicano. No existen grandes pintores que hayan pintado escenas de la guerra ni de las batallas mexicanas más que Patricio Ramos y Ortega, y esto porque tiene una peculiaridad. Él fue un soldado que participó en la batalla, él era un artista terminando la batalla, y después de ver la gloria de haber ganado, pues ha de haber tenido en su mente la idea de que todo el mundo conociera esa gran página de la historia. Y bueno, empezamos a ver que la obra de Patricio Ramos y Ortega se encontraba diseminada por todo el país en museos privados y en colecciones particulares, y nos acercamos con la oficina de la Presidencia con Memoria Cultural de México, donde ellos se encargan de ver todas las conmemoraciones, y les propusimos hacer una gran conmemoración del 160 aniversario de la batalla, en donde pues se haría un gran desfile, se haría esta gran exposición, se contaría con la presencia del presidente, y bueno, todo se llevó a cabo. Y aquí, gracias a las gestiones de la oficina de la Presidencia, logramos que museos tan importantes como el Castillo de Chapultepec, como el Museo Nacional de las Intervenciones, como el Museo de Historia de Monterrey, entre otros, nos prestaran obra. Conjuntamos toda esta obra por primera vez, y hoy los interesados en la historia y los interesados en el arte del siglo XIX pueden ver a manera de homenaje el primer gran homenaje nacional que se le hace a Patricio Ramos y Ortega, el pintor del 5 de mayo. Y bueno, nos comentas que hay obras de otros museos. ¿Hay algunas que nunca hayan salido de esos museos? Sí, por ejemplo, tenemos un gran cuadro del Castillo de Chapultepec, que son 3 cuadros que están al final de la exposición. Ese pues nunca se había prestado para ninguna exposición. Tenemos un biombo de un pintor llamado Cetina del siglo XIX. También nunca había salido del Museo de las Intervenciones de México. Tenemos 4 cuadros también del Museo de Historia de Monterrey que pues estaban ahí y nunca habían sido prestados. Conseguimos a un coleccionista privado. Él nos prestó 4 óleos de Patricio Ramos de su colección que nunca habían sido exhibidos. Y entonces la labor del curador fue impresionante en poder conseguir
toda esta obra y exhibirla. Pero creo que lo más importante en el ámbito del arte es que por primera vez se le está haciendo homenaje a los pintores poblanos que no trataban temas religiosos, ¿no? Ha habido pocos homenajes a pintores del ámbito que le llaman la academia popular, ¿no? En este caso, pues esta es la primera vez que se van a ver las obras reunidas, no sabemos cuándo se puedan volver a reunir y es muy importante que todos los amantes de los museos, las exposiciones, historiadores, puedan venir a ver esto, ¿no? Es como reunir también, como si se reuniera toda la obra de José Agustín Arrieta, que es el otro gran pintor poblano del siglo XIX, y pues este es un homenaje a esos pintores que nadie conoce, que son desconocidos y que tiene una peculiaridad también. Al escribir su diario su manuscrito donde nos cuenta todo lo que pasó en la batalla, es lo mismo que vamos a ver en cada uno de sus óleos, ¿no? Él recuerda lo que pintó, recuerda lo que vivió y lo plasma. Entonces, estar viendo los cuadros es estar leyendo. Él fue realmente, hoy le llamaríamos un fotoperiodista, ¿no? Él llega, ve una escena, toma una fotografía y como decimos, las fotografías dicen más que 1000 palabras y en cada uno de los óleos es como estar viviendo la batalla enfrente de ellos. Y esta es la maravilla de poder ver esta gran exposición que pues el gobierno del estado le presenta a toda la ciudadanía a través de la Secretaría de Cultura, un gran logro cultural que nunca se había hecho para ninguna celebración del 5 de mayo. Justo usted lo mencionó, un gran logro cultural. ¿Cuánto tiempo fue que se llevó la gestión de este proyecto tan importante, no solo para el estado de Puebla, sino para el país? Pues fueron casi 8 meses de negociaciones, casi 8 meses de estar buscando la obra por todos lados y bueno, ya te imaginas, seguros, traslados. Fue un trabajo titánico en equipo, fue hecho por Museos Puebla, por la Secretaría de Cultura, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por museos estatales como el Museo de Historia de Monterrey, y todo con la ayuda de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República, logramos traer esta gran exposición en donde exaltamos realmente los auténticos valores del nacionalismo. Y para todos los curiosos que quieran venir a esta exposición, ¿por cuánto tiempo va a estar? Pues está planeada hasta el 9 de agosto, o sea, desde que se inauguró el 5 de mayo hasta el 9 de agosto. Entonces, pues ahorita que ya casi va a empezar el verano, tenemos todo junio, todo julio, es fechas muy importantes de vacaciones, para poder venir a visitar esta obra y verla por primera vez y quizás sea la única vez que se puedan ver juntos todos los grandes óleos de Patricio Ramos Ortega. Una pregunta personal es si antes había hecho algo así de grande en otras exposiciones o es la primera vez que se realiza. Nunca se habían juntado los cuadros de Patricio Ramos Ortega, por eso es el primer gran homenaje nacional y pues lo estamos realizando en Puebla y a los poblanos, ¿no? Muchas veces sucede que de pronto te das cuenta que en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México hubo un homenaje a pintores poblanos y dices, en Puebla no estamos valorando a nuestros ciudadanos que hicieron historia, no, aquí es un gran reconocimiento de ciudadano y pues tuvimos todo el apoyo del gobierno del estado para lograr esta gran exposición y que de veras es una maravilla venir a ver tantos cuadros del 5 de mayo que nunca se habían podido ver juntos. Es maravilloso porque mucha gente me dice, oye, yo estos cuadros los vi en los libros de la primaria, en los libros de la secundaria, en mis libros de historia, ¿no? Y por primera vez esas imágenes que no sabíamos ni de dónde venían, tienen un autor y nos están contando una historia y podemos verlos en vivo, ¿no? Que eso es muy difícil. Claro, y aparte, justo son imágenes características de este evento histórico tan importante para nuestro estado, que ahorita estamos viendo justo, ¿no? Van desde el inicio hasta el final, van desglosando todo lo que sucedió durante la batalla. Sí, aquí lo importante, como se llama en el arte, estos cuadros crearon una iconografía o una forma de ver o de pensar, en este caso, la batalla del 5 de mayo. El cuadro central de toda la exposición es un cuadro del Museo de Casa del Alfeñique, donde vamos a ver a Ignacio Zaragoza en un caballo. Tal y como lo vemos en todas las representaciones de esculturas y de pinturas. Casi a Zaragoza nunca se ve parado y se ve en un caballo porque a partir de esa pintura de Patricio Ramos
como hay muy pocos cuadros de Zaragoza, todo el mundo lo visualiza en un caballo. Incluso afuera del fuerte de Guadalupe en los años 70, algunos se acordarán, vendían muñequitos de plástico de Zaragoza en su caballo, ¿no? Y los soldaditos para jugar la batalla del 5 de mayo. Pero esta iconografía de ver a Zaragoza siempre en un caballo es a partir del cuadro de Patricio Ramos. Pues Javier, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de compartir hoy. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia? Pues que no se pierdan esta exposición, una exposición histórica donde van a ver por primera vez óleos de la gran batalla del 5 de mayo, que podemos sin temor a equivocarnos decir que es la batalla más importante y más famosa que ha existido en la historia de México. Pues muchas gracias, Javier, por todo lo que nos acabas de compartir. Recuerden visitar esta maravillosa exposición. Continuamos con más de Bitácora 32. Estamos con Alfredo Godínez, director de San Pedro Museo de Arte. Alfredo, bienvenido a Bitácora 32. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podrías platicar la historia de este lugar? Digamos, ahorita es museo, pero antes, ¿qué era? Sí, mira, San Pedro Museo de Arte en 1547 fue ideado para convertirse en hospital, un poco por órdenes de Fray Julián Garcés, pero prácticamente hasta 100 años después, en 1647, ya estando Juan de Palafox y Mendoza, se cristaliza la idea de convertirlo en hospital. Si ustedes observan tanto el frontispicio del edificio como una de las esquinas, se van a dar cuenta que tiene el logo oficial de San Pedro, que es el mismo del Vaticano, porque quiere decir que este espacio estaba avalado por el Vaticano para llevar el nombre de San Pedro. Y así funcionó como hospital durante muchos años, hasta más o menos principios del siglo XIX, 1917 aproximadamente. Deja de serlo y de ahí tiene una etapa muy curiosa en que se vuelve vecindad, luego por mucha gente es recordada como Escancha de San Pedro, donde tú podías ver en el patio principal voleibol, básquetbol y hasta lucha libre. Y posteriormente también se vuelve lugar de oficinas. Aquí estuvo en algún momento el registro civil, aquí podías sacar tu pasaporte, o las oficinas del periódico oficial del Estado de Puebla. Y ya para 1998 se convierte en una primera etapa como el Museo Poblano de Arte Virreinal, y para principios entre 2000 y 2001 deja de serlo y se convierte en lo que ahora es San Pedro Museo de Arte, que es un museo que mantiene una sala permanente de obra novohispana entre pintores conocidos como Cendejas y otros anónimos, y muchas salas de arte temporal. A propósito, en la que estamos, que es esta, la sala de María Bess, cuya exposición se llama Nada es para siempre. ¿Nos podrías platicar más sobre esta exposición que está detrás de nosotros? Sí, mira, María Bess es una artista plástica poblana, y esta exposición es muy peculiar. Comenta la gente cuando va a un museo está acostumbrado a ver un cuadro un cuadro, ¿no? Aquí estamos ocupando las mamparas donde comúnmente se cuelgan estos cuadros, donde ella intervino exprofeso cada mampara con una alegoría. Todas, uno se podrá dar cuenta, son alegorías muy feministas que hacen reminiscencia a otra pintura más antigua. Y igual, ¿cuál es el gran detalle? Que todo esto que es aquí es efímero. Quiere decir que una vez que esta exposición termine, se le pasa la pintura para la nueva exposición y ya estas obras no se van a volver jamás. Por eso nada es para siempre. Ok, entonces, para todas las personas que quieran ver esta exposición, ¿hasta cuándo tienen? Mira, esta exposición todavía está vigente hasta el 19 de junio de este año, entonces todavía hay un tiempecito para que la puedan ver. Yo la recomiendo, creo que es una forma de acercarse al arte contemporáneo y a lo nuevo que están haciendo los artistas poblanos. Y en este caso, artistas mujeres que tienen mucho talento, en verdad. Dentro de las otras exposiciones que se están presentando aquí en el museo, ¿cuáles podemos encontrar? Sí, mira, tenemos, al propósito de que acaban de pasar las festividades de mayo y como parte del 160 aniversario de la batalla del 5 de mayo, tenemos una exposición que se llama Y las armas se cubrieron de gloria, un homenaje a Patricio Ramos, que fue un soldado de leva que al mismo tiempo fue pintor y prometió que si sobrevivía
a la guerra y salían avantes, pues iba a pintarlas cual fotografía, y eso lo podrán ver muy bien en esa exposición. También tenemos en otra sala permanente una exposición de un artista oaxaqueño que se llama Israel Montes, y se llama Quimeras, y efectivamente son eso, pinturas que nos recuerdan un poco entre al cubismo, al surrealismo, pero con una interpretación muy mexicana, muy de Oaxaca, y la verdad es que es muy bonita. Y ahí tenemos otra exposición temporal de fotografía que hace rememorancia a un rito que sucede en Cholula, que es la Tlahuanca, que es un homenaje a una de las vírgenes de Cholula, donde se bebe pulque. Ok, y bueno, para todas las personas que nuevamente estén interesadas en visitar el museo, ¿cuáles son los horarios? ¿Qué días está abierto? Claro, sí, mira, el museo funciona de martes a domingo teniendo los siguientes horarios. De martes a jueves es un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y viernes, sábado y domingo se extiende de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo de entrada general es 42 pesos y entrada con descuento cuesta 21 pesos. Los domingos es entrada gratuita general para todos. Y bueno, también hay que decirlo, este museo se presta para que las gentes de pronto, si les gusta, pueden aquí hacer bodas, conferencias, 15 años, reuniones de grupos. Y aquí han estado desde rotarios hasta logias masónicas en los patios sesionando. Entonces, bueno, es un tema que se renta y se ve a través del área de eventos de Museos Puebla. Súper, además es un lugar muy bonito y qué mejor utilizarlo para ver arte, ¿no? Así es. ¿Algún último mensaje que quieras dar a la audiencia que está viendo el programa? Pues bueno, nada más invitarlos a que vengan a visitar este espacio que es muy bonito, es muy histórico, forma parte de la historia de la ciudad, y creo que es bueno que la gente lo visite, se apropie de ellos, y de pronto también nos digan a través de nuestros buzones que tenemos si quieren ver a algún artista, alguna exposición que hayan visto en otro lugar del país, poderla traer. Eso también es bueno, saber la opinión de la gente, inclusive saber su opinión sobre las exposiciones que tenemos y cómo está funcionando el museo. Y bueno, también los invito a ver otras exposiciones que hay de otros tantos museos, como el Museo Taller Erasto Cortés, que es el otro que dirijo. Alfredo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, y continuamos con más de Bitácora 32. Del 14 de junio al 1 de julio, disfruta de Colores 2022, un festival que busca fomentar la tolerancia y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+, y la diversidad sexual a través del arte. Disfruta de eventos de danza, música, teatro y cine en 6 diferentes sedes. Las salas Luis Cabrera y Sergio Pitol, La Cinemateca Luis Buñuel, y el patio de la Casa de la Cultura Pedro Ángel Palou Pérez. así como el Teatro Principal y el Teatro de la Ciudad. La entrada a las diferentes presentaciones artísticas de este festival es gratuita. Consulta la cartelera en la página web sc.puebla.gov.mx Y síguenos en nuestras redes sociales, @cultura.gov.pue en Facebook y Twitter. ¡Te esperamos! Tienes ganas de Puebla. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, pero recuerden que nos pueden sintonizar todos los jueves en punto de las 18:30 horas a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, el 16.1. Yo soy Diego Cruz y nos vemos hasta la próxima. Bye. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.